Este es un vídeo dedicado al adopcionismo. Veremos su doctrina, su historia, su influencia en el Islam y en los francos, Beato de Líbana y los concilios que lo condenaron. Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial a historia, geografía, política, antropología, religiones, conflictos y las relaciones internacionales. El adopcionismo es una rama del cristianismo que está extinguida, cuya doctrina se basa en una forma del monarquianismo dinámico, que afirmaba que Jesucristo era un ser humano normal y que fue en su bautismo por San Juan el Bautista, cuyos seguidores son los mandeos, que aquí arriba os dejaré un vídeo sobre el tema. Había sido el propio Jesucristo en ese momento adoptado por el Padre y que solo fue recibido por el Espíritu Divino una vez que hubo ascendido a los cielos, por lo que esta doctrina es no trinitaria. Los orígenes de esta doctrina son cuando Teodoto de Bizancio, también llamado Teodoto el Carpintero, predicó en Roma, y en el año 190 el Papa Víctor I lo excomulgó por herejía, aunque no pudo impedir que sus discípulos siguieran propagando sus ideas en Roma. La comunidad de Roma eligió a Natalio, el cual se convirtió en el obispo de la comunidad, y siendo el primer antipapa, cuyos datos proceden de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. El Papa Seferino lo perdonaría. Sobre el año 230, en Roma, es Artenón excomulgado por sus ideas no trinitarias. Luego nos encontramos a Pablo de Samosata, el cual es una localidad que está en la actual Turquía, el cual fue un obispo de Antioquía, que en el año 268, en el tercer sínodo de Antioquía, los obispos lo condenaron y también su doctrina, siendo su principal adversario el presbítero Malquión de Antioquía. También otra figura es Fotino de Sirmio, que fue obispo de Sirmio, que está en la actual Serbia, el cual en el año 351 el sínodo de Sirmio lo depuso tanto por ser sabeliano como por ser adopcionista, pero las dos cosas a la vez. Él murió en el año 376 en Galacia, que actualmente está en Turquía. En el siglo VII apareció en Armenia un grupo llamado Paulicianismo, al cual algunos expertos quieren ver un nexo con los grupos adopcionistas. En el siglo VII surge en Arabia una nueva religión, el Islam, la cual fue considerada al comienzo como una secta o herejía cristiana, debido a que el Islam reconoce a Jesús, aunque no su divinidad. Aquí arriba dejaré un vídeo sobre el tema. Algunos estudiosos creen que el adopcionismo, junto a otras herejías cristianas, contribuyeron a las creencias religiosas del Islam. Finales del siglo VIII, en el Emirato Omeya de Córdoba, el arzobispo Elipán de Toledo, el cual anteriormente tuvo una disputa con Millecio, que lideró una herejía, al final el propio Elipán de Toledo cayó en la herejía y defendió las tesis adopcionistas, quizás a modo de contentar a los invasores árabes, a los cuales se le unió el obispo de Braga Ascario, además de Félix de Urgel. La población mozárabe abandonó las tesis adopcionistas al morir ambos obispos, a comienzos del siglo IX. Aquí arriba os dejaré un vídeo sobre Al-Ándalus. En el Imperio Franco, el obispo Félix de Urgel defendió el adopcionismo, uniéndose a Elipando de Toledo. Pero durante el comienzo del obispado de Félix de Urgel, la ciudad dejó de ser parte del Emirato de Córdoba para ser parte del Imperio Franco, dentro de la marca hispánica, lo que explica las conexiones con los andalusíes. Podemos ver un mapa del Imperio Franco de la época, así como de la situación de Urgel. En la península ibérica, en el reino de Asturias, uno de los mayores oponentes al adopcionismo fue Beato de Líbana, el cual era un abad en el monasterio de la comarca cántabra de Líbana.
Lo poco que se conoce de este personaje hay que deducirlo de sus propias obras y de los documentos de Lipando, el arzobispo de Toledo, además de escritos de la controversia provocada por el adopcionismo. Se ignoran el lugar y la fecha, y siquiera aproximada, de nacimiento de Beato. En varias ocasiones es tildado de lebaniego o de asturiano, pero esto puede significar tanto que o ha nacido allí o que vive allí. No hay forma de saber si una de las dos posibilidades es la más correcta, aunque algunos historiadores prefieren ver en él, como muchos cristianos, de las campañas de Alfonso I, que obligaron a emigrar a muchos mozárabes al norte. En cualquier caso, lo que sí es indudable es su condición de presbítero. Solo al cuino de York, sin conocerle directamente, le da el apelativo de abad. Tampoco es del todo seguro que fuera monje, y menos aún que fuera del monasterio de San Martín, llamado más tarde Santo Toribio de Liébana, aunque algunos indicios apuntan a esta dirección. En el año 776 escribió una primera redacción en su Commentaria in Apocalypsim. Este dato parece ser rigurosamente cierto, si se atiende a determinados manuscritos que dan esta fecha como la transcurrida entre el nacimiento de Cristo y el momento en que escribe la obra. En el año 784, por las mismas razones, puede fecharse la edición de la Comentaria. Ese mismo año es con motivo de la condena de Migecio en el Sino de Sevilla, que antes mencioné, con respecto a Lipando, aparece, sintiéndose bastante contento por haber vencido a una nueva herejía. Sin embargo, apareció un nuevo credo, el adopcionismo. No se sabe cómo, pero cuando el arzobispo de Toledo tuvo la noticia del presbítero lebaniego, empezaron a discutir sobre la temática. Y así empezó a arremeter contra él en el año 785 y la hizo pública. Con este libro terminó la intervención directa de Beato en la contienda adopcionista, no así su actividad literaria, ya que en el año 786 debió ultimar su comentario al Apocalipsis, añadiendo la dedicatoria a Eterio y completándolo con el comentario de San Jerónimo al profeta Daniel y las genealogías isidorianas, formando así un todo, el cual es el más recogido de los manuscritos que quedan. Otra obra suya es el himno O Dei Verbum, en honor al apóstol Santiago. Fue escrita en los años de reinado de Mauregato, a quien va dedicada. En ella canta una firme convicción de la presencia del apóstol en España y lo indica como celestial patrono y prepara el camino para lo que sería después el Camino de Santiago. El adopcionismo fue condenado en diferentes concilios. El primero de ellos fue en el 792, en el concilio de Ratisbona, seguido por el 794, concilio de Frankfurt, 796, concilio de Friul, 797, concilio de Sidibale, 798, concilio de Roma, donde estuvo activo Alcuino de York, el cual emprendió una campaña muy amistosa. En el 729, en la corte de Aquisgrán, finalmente Félix de Urgel y Alcuino de York se enfrentaron, y Félix tuvo que renunciar a sus ideas adopcionistas, desapareciendo así la herejía. ¿Qué tema te gustaría que hablase? Déjamelo en los comentarios.